En la mañana de hoy vamos a hablar sobre evangelismo, que es el tema que hemos proclamado en este mes. Tal vez les suene un poco básico, porque es lo que se supone que hagamos siempre, pero me gustaría ir sobre esos puntos principales que respondan esa pregunta: ¿qué es evangelismo? A la luz de lo que dice la Escritura, a la luz de lo que han definido otros que saben más que nosotros y lo han dejado consignado en libros, evangelismo es una invitación activa para que respondan al mensaje de gracia y se entreguen a Dios nuestro Señor Jesucristo. Parece fácil, ¿verdad? Es una invitación activa y le toca a nosotros los creyentes hacer esa invitación. Y es activa, intencional, a propósito, adrede, planificada, dirigida, para causar que en los demás puedan recibir el mensaje de gracia y puedan entregarse al Señor Jesucristo. Así que evangelismo implica que nosotros tenemos que divulgar un mensaje, y de hecho ese mensaje se conoce como el Evangelio. El Evangelio inicialmente era una palabra derivada del griego que significa llevar buenas noticias, buenas nuevas. Y en el tiempo de los griegos y los romanos se utilizaba cuando un emperador salía a la guerra y vencía, cuando iba a regresar a su patria victorioso, enviaba unos emisarios que venían precisamente con el Evangelio. Los evangelistas eran originalmente esos emisarios o mensajeros del emperador que traían anticipadamente al pueblo palabras de victoria. Con el tiempo esa palabra se acuñó en el cristianismo para proclamar el Evangelio de Dios, dando a entender de que la buena noticia ya no es la victoria en una guerra militar, sino que nuestra victoria, ¿cuál es? Que Cristo murió por nosotros, que Él resucitó, que está a la diestra de Dios, que nos dejó de su espíritu y que nosotros esperamos su regreso. Aleluya. Entonces ese evangelio, esa buena noticia, se convierte en el mensaje que tú y yo proclamamos, que es el mensaje de gracia y perdón, que no es otra cosa que la salvación del hombre a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados. La buena noticia es que tú y yo ya no somos culpables. ¿Oyó eso? Ya no tenemos que pagar por nuestros pecados. Cristo pagó por ellos. Y al pagar por ellos, nos condonó la sentencia de muerte que había sobre nosotros. Y ya no hay muerte por el pecado, porque Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje de gracia que debemos llevar y que debe provocar en aquel que escuche que se entregue a nuestro Señor Jesucristo. Así que el Evangelio tiene que ver con la proclamación de las buenas noticias, pero hay que comunicarlo de manera, ¿se acuerdan? Intencional, efectiva y estratégica. El mensaje del Evangelio se debe comunicar de tal manera que el que escuche pueda entender, que el que escuche reconozca su pecado, que el que escuche pueda arrepentirse del mismo, que el que escuche reciba la misericordia salvífica de Dios. Y para eso, el que es evangelista, o sea, tú y yo, los que vamos a proclamar el Evangelio, tenemos que predicar no lo que nos dé la gana, no lo que nos nazca decir. ¿Entiende eso? Es el mensaje de salvación. El evangelista no está llamado a juzgar ni a condenar, porque el mensaje precisamente es la buena noticia de que no hay condenación para aquel que cree en Cristo Jesús, Señor nuestro. El evangelio y el evangelismo es la comunicación del evangelio del reino, pero debe estar guiada y dirigida por el Espíritu Santo, de tal modo que los que escuchan tengan la oportunidad válida de aceptar a Jesús. Hablamos el evangelio
para comunicar lo que Dios ha hecho con nosotros, para que los otros puedan identificarse con lo que Dios hizo con nosotros y se puedan creer aptos, merecedores de la salvación. No para presunción, para mover a la gente al arrepentimiento. Así que tenemos que llevar un mensaje que sea convincente, que sea real, que sea el Evangelio. Y la mejor forma de hacerlo empieza por tu experiencia personal. ¿Cómo tú eras antes de estar en Cristo? ¿Qué pasó cuando te encontraste con Él? ¿Y cómo es tu vida ahora? Porque cuando te encuentras con Cristo, cuando nos encontramos con Cristo, nuestra vida cambia. Así que el Evangelio o el evangelismo es una invitación activa, donde proclamamos lo que Cristo hizo por nosotros, movidos por el Espíritu Santo para que otros puedan convencerse de que Jesús es la solución, de que en Jesús hay esperanza y de que esas personas acepten a Jesucristo. Y una vez esas personas aceptan a Jesucristo, puedan ser parte de la iglesia de Dios, puedan convertirse en miembros responsables de la iglesia. Así que la acción de evangelizar se hace con la intención de ganar adeptos para Cristo, para que sean miembros de nuestras iglesias y de la iglesia de Cristo, pero para que sean miembros activos, que den fruto y que puedan a su vez convertirse en evangelistas también. Así que el evangelio supone que nosotros nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo. Y hay 3 ejemplos bíblicos que quiero considerar. El primer ejemplo bíblico lo vamos a ver en Lucas 8, es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Búsquelo, Lucas 8. Versos del 1 en adelante, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras que le servían con sus bienes. Hay un pasaje similar en Mateo 4 que dice lo mismo, que cuando Jesús inicia su ministerio, recorría toda Jerusalén, toda Galilea, todas las aldeas alrededor, enseñando, predicando, sanando y libertando. Note el ejemplo de Jesús. Jesús, cuando decidió a iniciar su ministerio, iba de ciudad en ciudad, iba de aldea en aldea. Note que no se quedó solamente en Jerusalén, no se quedó solamente en Belén, sino que fue a todas las ciudades y a todas las aldeas que pudo llegar, a pie, caminando largas distancias, a veces acompañado, a veces solo. Pero Jesús no menospreció ninguna aldea, ninguna ciudad. Fue a Samaria un día a encontrarse con una mujer en un pozo, una ciudad que a los judíos no les gustaba mucho porque pensaban que los samaritanos eran gente de segunda. Pero Jesús fue y se detuvo a hablar con una mujer a mediodía a la luz del sol, que estaba prohibido hacerlo. Note que Jesús estimó a todos como merecedores del mensaje de salvación. Él no excluyó a nadie, pero tampoco fue a perder el tiempo, fue a predicar el mensaje del reino. Fue a sanar los que habían sufrido dolencias físicas y ataduras espirituales. Vino a libertar endemoniados. De manera que el evangelio de Jesús no solamente fue predicado por él por medio de palabras, sino que había manifestaciones poderosas y sobrenaturales que ejercía Jesús. Poder sobre las fuerzas de la naturaleza,
poder sobre el cuerpo físico, poder sobre el mundo espiritual. Y por eso usted va a ver en ese capítulo 8 de Lucas, que Jesús más adelante, en el verso 22 en adelante, dice que le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Y dice que se desató una tempestad mientras Jesús dormía. Y que cuando la tempestad recia, los discípulos van y despiertan a Jesús. Y le dicen, maestro, maestro, sálvanos que perecemos. Y cuando Jesús se despertó, reprendió al viento, las olas, y todo cesó y se hizo bonanza. Porque el Evangelio tiene que manifestarse no solamente con lo que nosotros decimos, sino que tienen que acompañarnos las señales que Jesús dijo que nos iban a seguir. Y a mí en lo personal me llama mucho la atención eso. Nosotros hemos sido bastante responsables con predicar la palabra del Señor, con hablar de la sana doctrina, con hablar de la misericordia de Dios, pero no veo las señales que se supone que nos sigan. Y yo sospecho, y está hablando Sonia en su carácter personal, yo sospecho que tiene que ver con lo que decía esta mañana Betsaida, con nuestro tiempo de intimidad. Yo sospecho que tiene que ver con el tiempo que sacamos para orar. Sospecho que tiene que ver con el tiempo que dedicamos a la búsqueda intensa de Dios. Porque en efecto, si nosotros vamos a predicar del Evangelio del Reino, está dado por sentado de que tenemos que saber qué es el Evangelio. Está dado por sentado que tenemos que ser investidos del poder de Dios para ser eficaces en proclamar el Evangelio y que entonces la gente se mueva al arrepentimiento. Pero Jesús nos modeló que no era solo con palabras, sino que sus palabras eran vida, que sus palabras eran poder, que sus palabras eran verdad. Así que ante la tempestad vista por los discípulos, el Señor pudo pararse con autoridad y decir, enmudece, calla. Y las olas y el viento respondió a la voz de nuestro Señor. ¿Usted se imagina qué clase de culto? En la yola, con el maestro, sin devocional, sin himno especial, sin llamado, solamente escuchar al Señor decir, calla y enmudece. Pues hace falta que el poder de Dios se manifieste en nosotros para que cuando proclamemos la palabra del Señor se manifiesten señales y prodigios sobre la naturaleza y también sobre el cuerpo humano. En ese mismo pasaje, en Lucas 8, usted va a ver que después que llegaron al otro lado, Jesús se encontró en la tierra al otro lado de Galilea. Y fíjense que allí les viene al encuentro un hombre que estaba endemoniado, el endemoniado de Gadara o el gadareno. Y dice que esos demonios que estaban en él hacían que anduviese desnudo, que viviera en los sepulcros. Sin embargo, esos demonios conocían a Jesús. Y tan pronto vieron a Jesús, se acercaron a Jesús diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no nos atormentes. Note que para que haya una liberación no solamente basta el poder de Dios, que es suficiente, pero también tiene que haber una persona que quiera recibir la liberación. Por eso a veces oramos por muchas personas que están con espíritus inmundos y oramos con fe, con la autoridad del Señor, pero no se salen los demonios. Porque la gente tiene que anhelar ser libertado. Pero Jesús demostró en la proclamación del Evangelio que no solamente tenía poder sobre la naturaleza, sino que tenía poder sobre el mundo espiritual y mandó a la legión que se fuese del hombre. Y encontraron las personas que vivían en Gadara al hombre sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Note lo que hace el Evangelio.
El que está desnudo le viste. Lo sienta a los pies de Jesús y le devuelve el juicio cabal. Cuando la proclamación del evangelio va seguido del poder de Dios, el poder de Dios va a hacer que la gente que está desnuda por su pecado, por su transgresión, por su abandono, por la negligencia, el Señor viene a vestirlo, a llenarlo de gloria, a restituir la dignidad. Lo pone sentado a los pies de Jesús, porque de Jesús es que emanan las palabras de vida eterna. Y le devuelve el juicio cabal, pudiéndolo integrar nuevamente a su sociedad, al lugar de origen, devolverlo a su familia restaurado, bendecido, transformado. De modo que el evangelio tiene que manifestarse con la palabra de Dios, que puede controlar la naturaleza, con la palabra de Dios que puede libertar al endemoniado. Y ahora el pasaje que sigue, Jesús iba y recibí entre la multitud caminando, y entonces se encuentra con Jairo, que tiene una hija de 12 años que está sumamente enferma. Dice Jairo mismo que está muriendo. Ahora Jesús predica el evangelio a través de la sanidad de la mujer del flujo de sangre y a través de la restauración de la vida de la hija de Jairo. Porque Jesús tiene poder sobre el cuerpo humano, tiene poder sobre la vida. Entonces, en el caso de la mujer del flujo de sangre, se acerca a Jesús por detrás, toca el borde del manto y en efecto el flujo de sangre que la había atormentado por 12 años cesa. Pero cuando Jesús llega a la casa de Jairo, la niña de 12 años, note, la mujer del flujo de sangre de 12 años y ahora la niña de 12 años muerta, el Señor le dice, muchacha, a ti te digo, levántate. Pero Jesús la tomó de la mano y le dijo, muchacha, a ti te digo, levántate. Y el relato bíblico dice que el espíritu volvió en ella y se levantó. Aleluya. Porque cuando la gente se encuentra con el evangelio de Jesús, con la palabra poderosa de Jesús, si han perdido el espíritu vuelve a ellos. Y si habían estado arrastrados, ahora se pueden levantar a vivir una vida plena, digna, santa, agradable a Dios, y a devolverle a un padre la alegría de ver a su hija de 12 años convertirse en mujer, casarse y tener hijos y vivir una vida prolongada, fructífera, llena de la bendición del Señor. Y a una mujer que lo había perdido todo en médicos, en remedios, que había perdido el contacto con la sociedad, volver a reincorporarse, ya no indigna, sino pura ante la presencia de Dios. Lo que hace el evangelio del Señor. Quiero presentarles un segundo ejemplo. En esta ocasión, vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2. Acaba de pasar la experiencia de Pentecostés, versos 14 en adelante. Acaba de pasar la experiencia de Pentecostés y vemos aquí a Pedro. No el Pedro que había negado a Jesús. No el Pedro impulsivo que hablaba o disparaba de la baqueta. No. Al Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios decir, varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué palabras? ¿A ustedes les ha sido notorio la historia de Jesús? Que Jesús, acuérdense que eso era reciente, que Jesús había ascendido al cielo, que Jesús vino en el cumplimiento de las profecías que habían sido escritas de él, que ustedes lo mataron y lo mataron en la cruz, pero que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Y note el efecto de las palabras, no del Pedro que tenía miedo, sino del Pedro que estaba lleno del poder de Dios. Dice el relato bíblico, verso 37, al oír estas palabras, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Usted no ha escuchado esa pregunta antes? ¿No la ha escuchado en la fila del banco? En la sala de espera del doctor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esto se está poniendo difícil y malo. Dinos, ¿qué hay que hacer? Pues mire lo que hay que hacer. Hay que decirle a la gente que Jesús, el que anduvo en la tierra, el que fue puesto en la cruz, está sentado a la diestra de Dios. Hay que decirle a la gente que ese Jesús que está sentado a la diestra de Dios intercede por ti y por mí. Hay que decirle a esa gente que de la misma manera que el Señor lo levantó de los muertos, te puede levantar a ti. Hay que decirle a la gente lo que le contestó Pedro. ¿Qué hay que hacer? Pedro les dijo, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse, convertirse y dejarse llenar del Espíritu de Dios. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos que hemos transgredido la ley, que hemos fallado ante Dios. Pero también le decimos al Señor, quiero dejar de pecar. Quiero dejar de cometer errores. Quiero estar acepto ante tu presencia. Quiero cambiar de rumbo. Y cuando cambias de rumbo, el Espíritu Santo viene a ti. La sangre de Cristo viene para perdón de pecado. ¿Y qué pasó? Que recibieron el poder de Dios. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, incorporados a la iglesia de Cristo. Y cuando llega un nuevo convertido, hay que cuidarlo como cosa especialísima. Porque hay que promover que sea parte del cuerpo, que se siente en el grupo, que se sienta aceptado, que sea orientado y educado para que crezca, para que fructifique, para que se convierta en discípulo fiel del Señor. ¿Y saben lo que produjo ese cuidado en esas primeras cosechas? Se convirtieron 3,000 personas ese día. Y aunque yo no soy partidaria de los números, pero qué interesante que el que negó a Dios 3 veces, en el primer sermón cosecha 3,000 personas. Es como 1,000 por cada vez que lo negó. Es como 1,000 por cada Pedro me amas. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es como decirle, aunque tú te sentías indigno de mí, aunque tú negaste mi nombre, yo te perdono. Te hago parte de mi reino y hago que seas fructífero, productivo, útil para la obra del Señor. Esa es la maravilla del Evangelio, hermano, que siendo nosotros pecadores, inmerecedores del amor de Dios, digno de muerte y del castigo eterno, Dios profirió su palabra de perdón. Y no solo la dijo, sino que lo demostró con hechos, con señales, con prodigios, para que tú fueras parte de su iglesia. Yo no sé si tú entiendes lo que es ser iglesia. Yo no sé si tú has podido imaginarte a Jesús como cabeza, dirigiendo a cada uno de nosotros como célula de ese cuerpo. Yo no sé si tú te imaginas insertado en esa vid perfecta que es Jesús y que fluya dentro de ti su savia divina
Yo no sé si tú has podido entender que ese cordero derramó su sangre sobre ti y te empapó y se llevó toda la culpa. Emblanqueció tus vestidos y ahora tú eres iglesia, hijo de Dios, hermano de Jesucristo, heredero del reino. No hay ninguna condenación para los que creen en Cristo Jesús. Esa es la noticia, que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, el Señor los limpia como blanca lana. Que aunque tú le hayas negado, traicionado o abandonado, el Señor te dice, ¿me amas? Te llena de su espíritu para que conquistes a otros para formar parte del reino. Estar en el reino supone, hermanos, que tenemos que acompañarlo con el poder de Dios. La palabra tiene que ser sazonada con su espíritu. Podemos decir muchas palabras, vale, buenas y malas. La presidenta de la junta donde yo vivo dice que ella es cristiana, pero también habla criollo. Así me dijo. Que habla criollo. Sí. Jesús no habló criollo, ¿sabe? No habló palabras malas. Jesús habló palabras de vida. Palabras que tenían la capacidad de conmover, de transformar y restaurar. Y los que están insertos en la iglesia hablan igual. El ejemplo que les acabo de prestar, el de Pedro, da fiel testimonio de eso. Que uno que negó, que uno que traicionó, fue lleno del Espíritu. Y cuando fue lleno del Espíritu, el Señor le cambió el lenguaje. Habló palabra de fe. Habló palabra de arrepentimiento, habló palabra de perdón y los bautizó, ¿sabe? Esas personas los bautizaron. ¿Y usted sabe lo que pasó? Verso 42. Y perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto no son campañas para que la gente pase al frente y después nadie sepa lo que pasó con esa gente que pasó al frente. Hay que dar seguimiento a fin de que los que se conviertan perseveren en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones. Pero eso no se quedó ahí, verso 43. Y sobrevino temor en todos. ¿Temor a quién? ¿De miedo? No, temor a Dios. ¿Por qué? Porque se manifestaban muchas, no pocas, dice ahí, muchas maravillas y señales que eran hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles. Pues yo supongo que si nosotros nos dejáramos tocar por el Señor, de verdad, de corazón, y permitiéramos que el Espíritu Santo hiciera la obra que tiene que hacer con nosotros, había que hablar menos, porque las señales y los prodigios darían testimonio de que nuestras palabras son de verdad. Si tuviéramos más cuidado en el que se convierte, acompañándolo, cuidándolo, enseñándolo, permanecerían. Y habría temor. Tercer ejemplo, Romanos 15. El ejemplo de Pablo, Romanos 15 del 18 al 21. Dice Pablo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores, hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio,
en donde Cristo ya no hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. La pregunta es, vamos a hablar del Evangelio. Hemos dicho que hay que hablarlo con poder, para que produzca resultados, no por nuestra gestión, sino por la gestión del poder que se manifiesta en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esto no es por mollera ni por tu capacidad, es por el poder que te da el Señor. Él es el que te va a dar las palabras, pero Pablo está diciendo, no voy a hablar de mí. Él dijo más, no osaría hablar de otra cosa, sino de lo que Cristo ha hecho. Mira, hermano, a veces yo escucho lo que algunas personas dicen en la radio cristiana o en la televisión cristiana y yo digo, ¿cuánto vale ese tiempo? Si tuviéramos que pagar por ese tiempo, ¿cuánto habría que pagar? ¿Verdad que no son pocos dólares? O sea, ¿cómo es posible que tú inviertas recursos del reino para hablar de otra cosa que no sea Cristo? Eso da vergüenza, hermano. Digo, como yo lo veo, eso es vergonzoso. Que nosotros malgastemos los recursos del reino para osar hablar de otra cosa que no sea Cristo, de lo que Cristo ha hecho. Mira, hermano, si Cristo ha hecho tantas cosas, ¿para qué hablar de otra cosa? ¿Para qué? Si solo en Cristo es que está la vida, la verdad. Y Pablo decía, yo no voy a perder el tiempo. ¿Sabes? Pablo era estratégico, intencional, pero tuvo que ser encontrado por el Espíritu Santo primero, ¿sabes? Y entonces dice, yo no voy a predicar de otra cosa que no sea Cristo y de lo que Cristo ha hecho. Y no solamente lo voy a decir con palabras, sino que lo voy a decir con obras, con prodigios y con señales. Pero no voy a hablar a la gente que ya escuchó. ¿Para qué? Voy a hablarle a la gente que no ha escuchado la voz de Cristo. Para no edificar sobre fundamento ajeno, es como Pablo lo dice. Hay que hablarle a la gente que no ha escuchado. Pero en el mundo que nos ha tocado vivir, nosotros sabemos que mucha gente ha escuchado de Jesús, ¿sí o no? Pero como dice la palabra del sembrador, la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Mucha gente que ha escuchado de Jesús, pero que esa semilla no germinó. Hay que hablarle a esa gente. Pero también hay que hablarle a gente que nunca ha escuchado de Jesús. Y mire, hermano, yo supongo que no van a venir aquí a sentarse a escuchar. Aunque el Espíritu Santo puede hacer eso, ¿sabe? Parar a una persona que pasa por la número 2 y decirle, entra, que hay algo para ti. A lo mejor entra y escucha y recibe lo que Dios tiene para él. Pero nosotros nos tenemos que mover. Mire lo que dice Pablo. Él empezó desde Jerusalén y por los alrededores, y dice que hasta Ilírico. ¿Usted sabe dónde era Iliria? Iliria era en el territorio que hoy es Bosnia, cerca de la Unión Soviética. Estamos hablando que él estaba desde el área de Jerusalén, desde el Mediano Oriente, se movió por toda Asia hasta llegar casi hasta Europa. Usted sabe que él por poco llega hasta España, ¿sí? Aunque fue encarcelado en Roma previo. Se movió, hermano. ¿Sabe siguiendo el ejemplo de quién? De lo que le dije en Lucas 8, de que Jesús caminaba por todas las ciudades, por todas las aldeas. ¿Usted se acuerda de ese corito viejo? Id por montes y ciudades, llevando el evangelio que Cristo encomendó y diciéndole a las almas que Cristo sana y salva, que se arrepientan ya. ¿Se acuerdan de ese corito? Ven si te quieres salvar. Ven si te quieres salvar. Ah, y deja ese mundo tan lleno de maldad. Qué mucha verdad decía ese corito.
Hay que ir. Ese fue el mandato del Señor. No fue que ellos llegaran aquí. El mandato fue que nosotros fuéramos y recorriéramos las aldeas, los campos, las ciudades, los arrabales, el punto, el caserío, las urbanizaciones, los condominios, las égidas. ¿Habrá terreno para correr? ¿Habrá gente que necesite escuchar el Evangelio de Cristo? Oye, ¿quién es que lo tiene que hacer? ¿Tú? ¿Yo? No es el pastor, no es la pastora, no es el líder de evangelismo, y gloria a Dios por los líderes de evangelismo, por el pastor y la pastora. Pero es tú. Cuando Pedro predicó el mensaje en Jerusalén, Jesús ya estaba en el cielo. Cuando Pablo predicó, Jesús ya estaba en el cielo. Esa encomienda el Señor nos las dejó a nosotros y Él se comprometió a que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Nos encanta la promesa, pero no leemos lo que dice antes. Esa promesa es para los que vayan, ¿sabe? ¿Entiende eso? Porque nos encanta, ¿no?, que el Señor está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, pero se nos olvidan los textos que están encima de ese. Dice Jesús que tenía todo poder y toda potestad. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por eso fue que nos encomendó a nosotros a ir a todo el mundo, predicando el Evangelio, bautizándolos en el nombre de Jesús. Y entonces es que dice, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así que si tú quieres que Dios esté ahí, lo quieres ver, muévete, sal y predica. Según el ejemplo de Pablo, debemos predicar lo que Cristo ha hecho, no perdamos tiempo en otra cosa. Debemos estar llenos del Espíritu Santo para que esa predicación esté acompañada de señales, de prodigios, de milagros. Y debemos darle prioridad a aquel que no ha escuchado. Lo digo de nuevo. Debemos darle prioridad a aquel que no ha escuchado. ¿Sí? Porque los que ya escucharon no vamos a sembrar sobre fundamento ajeno. ¿Con el fin de qué? Verso 21, la parte final. Para aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, dice. Y los que nunca han oído de Él, entiendan. Así que hay que ponerle sentido a la palabra que vamos a predicar. Para que los que no saben de nada, oigan, vean y entiendan. Y entonces pueden engrandecerse en nombre del Señor, trayendo nuevas almas para el reino. Así que en este mes de evangelismo la invitación es, llénate del Espíritu de Dios. Muévete de tu zona cómoda y predica, con palabra, con obra, con acción, porque Dios te va a dar poder sobre el mundo espiritual, sobre el mundo natural, sobre el cuerpo físico, para que los que reciban la palabra oigan, vean y entiendan, y para que nuevas almas puedan ser traídas al reino de Dios. Y como nos ha dicho la pastora en muchas instancias, no hay tiempo que perder. Estamos miqueando mucho, hermano, y perdone que se lo diga. Han habido buenas iniciativas. Han habido múltiples estrategias. Mira que nos han enseñado las 4 leyes espirituales, evangelismo dinámico, evangelismo casa por casa. ¿Qué más no nos ha enseñado? Créenle, la pastora. No es falta de conocimiento lo que nos toca, es disposición. Es búsqueda intensiva para que el poder de Dios se derrame sobre nosotros y podamos ser efectivos y efectivas. Y podemos ser verdaderos evangelistas. ¿Y qué hacen los verdaderos evangelistas? Invitan intencionalmente a otros para que sean impactados por el poder de Dios y sean parte del reino de Dios.
Y entonces una vez la gente escucha el sermón, pueda decir, como le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Y podamos decirle, ven a los pies de Cristo. Así que yo soy la que le pregunto ahora, ¿qué haremos? Después que escuchamos esto, ¿qué vamos a hacer? No lo archive. No lo archive. Vamos a pasar de la palabra a la acción y vamos a alcanzar las vidas que faltan para que cuando nuestro Cristo, nuestro Señor, venga, se lleve a la mayor cantidad de personas que nosotros hayamos evangelizado. Así que les invito. ¿Qué haremos? Pues yo invito en esta mañana a los que estén dispuestos a ir, que pasen. Y yo voy a orar para que Dios les envista de poder y puedan ser eficaces en la labor del reino, traer almas para el Señor. Y que las vidas puedan recibir el mensaje por lo que tú dices, por lo que tú haces y por las señales que te van a acompañar. Es tiempo de sanar a los enfermos con la oración de los justos. Es tiempo de llevar el pan al hambriento, abriendo nuestra alacena. Es tiempo de predicar el evangelio de Dios con la palabra que ha sido insertada en tu mente y en tu corazón, como nos decía Betsaida esta mañana. Pero no podemos estar en zona cómoda más. El Señor nos invita a salir. Y si salimos, Él va a estar con nosotros todos los días. Señor, en esta mañana te presento a mis hermanos, a mis hermanas, y yo misma me presento ante ti, Señor. Necesitamos, Dios, entender la urgencia, la relevancia, la importancia de que nosotros ejerzamos nuestro rol con intencionalidad, con denuedo, con responsabilidad, con compromiso, con entrega total. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú derrames una unción especial y fresca de tu Espíritu sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas, para que sean investidos de poder, para que se vaya el temor, para que venga el Espíritu de poder, de valentía, Señor, para hacer lo que hay que hacer, con las palabras, con las manos, con los pies, con las acciones, con el corazón, con el pensamiento, con la conducta y con la actitud correcta, Señor. Entregándote nuestra voluntad y permitiendo que de verdad se haga real el Padre nuestro cuando dice, venga a nosotros tu reino. Que de verdad tú seas el Señor y que nosotros, como oraba Isabel esta mañana, seamos tus esclavos, Señor, y podamos cumplir, dar buena cuenta de aquel que murió por nosotros, de aquel que lo dio todo primero, de aquel que nos amó. Abasamaikia, con amor eterno. Y por eso no nos ha consumido, ha tenido misericordia de nosotros. Que podamos usar las herramientas que ya hemos recibido, que han sido excelentes, estupendas, buenas, pero que nos falta ponerlas por obra, Señor. Hacer lo que tenemos que hacer. Ir por las ciudades, por los campos, por las aldeas, por las urbanizaciones, por los condominios, por las calles, por los caminos, llevando el evangelio de Cristo, la buena noticia de salvación, la esperanza para un pueblo que se pierde. Y que podamos, Señor, mediante la influencia poderosa de tu Espíritu, que podamos incorporar nuevos miembros a tu reino, a tu casa, a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces ahora mismo, sobre la vida de mis hermanos y mis hermanas. Y veremos el fruto, Señor, del trabajo hecho en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Regrese a su asiento, pero en la certeza de que Dios lo tocó, de que Dios lo ha capacitado, de que su espíritu está
y de que daremos buenas cuentas al Señor por lo que ha puesto en nuestras manos. Gracias, Señor.